Bueno, ya estamos en el live, David. Buenos días a todas las personas que me acompañan en mi Facebook personal y la gente que se sume, ya que estoy abriendo las transmisiones al público en general. Bueno, estamos en el 8º día desde que inició la guerra. Hace una semana, por esta hora, es que yo me estaba enterando de que había guerra en Israel. Ciertamente la semana pasada fue una semana muy difícil de asimilar, muy difícil eh, de, bueno, de tratar de llevar una vida normal. Y bueno, las cosas van avanzando. El ejército de Israel entró a Gaza. Ahorita están en el tiempo en que se le avisó a la población civil. David, por favor, corríjame si estoy dando una información inexacta. Entró el ejército a la Franja de Gaza y la población civil fue avisada para que se desplazaran al sur de la Franja de Gaza y pudieran abandonar el lugar que va a ser bombardeado. La situación aquí es que, bueno, el pueblo en general, ahorita vamos a ver, a mí me gustaría compartirles el día de hoy una conversación con David, porque me parece que hay un principio que tal vez estoy pasando por alto y que me gustaría compartirlo con la gente conocida, porque se cree que Gaza está gobernada por Israel, y que es un territorio, hablan de apartheid, porque como si fuera el mismo gobierno, y no es así. Gaza tiene su propio gobierno. El Hamas, que es un grupo terrorista, fue elegido democráticamente, esto es por la mayoría de la población de Gaza. Y bueno, eso es lo que vamos a platicar ahorita. La geografía en ese sentido nos va a dar mucha luz al respecto para entender, ¿no? Entonces, David, bienvenido. ¿Te gustaría dar unas palabras antes de iniciar? Gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y que últimamente también has estado dando explicación a otras personas fuera de Israel, a otros medios fuera de Israel. ¿Te gustaría hacer algún comentario? Gracias, Rivka. Yo no sé cuál sea nuestro auditorio, me imagino que la mayoría son mexicanos, y les quisiera compartir que un conflicto bélico de esta categoría tiene varias razones, ¿sí? Como si dividiéramos una fotografía multicolor, que la vemos en todos los colores, y la dividiéramos en los colores que forman esa fotografía. Hay amarillo, y hay magenta, y hay cian, y hay negro. El conjunto de todos ellos es lo que hace la fotografía. Así, un conflicto bélico de estas características tiene varias razones. Entre las razones que yo puedo destacar o de las que quiero que tomen ustedes conciencia es que hay una razón religiosa. El Islam, quien se convierte al Islam, si lo deja o si nace musulmán y lo deja, su pena es la muerte. Así se premia al que deja, o se castiga o se premia al que deje el Islam. Lo mismo pasa con una nación que era islámica y deja el Islam. El Estado de Israel estaba gobernado, el territorio que hoy conocemos como Estado de Israel estaba gobernado por los otomanos. Vamos a ver ahorita la historia geográfica. Y a la llegada de los ingleses, porque los otomanos eran aliados de los alemanes, el fundador del movimiento palestino, el mufti de Jerusalén, Ashamin el-Husseini, era también oficial de la SS. Él se encargaba y aconsejaba, y es uno de los arquitectos del holocausto, el holocausto judío en Alemania. Él propuso como solución, ya que la población judía crecía en lo que hoy es Israel, propuso la eliminación de los judíos. Eso es en el sentido religioso. Tenemos también un sentido cultural. El Islam tiene una cultura totalitaria en donde la verdad se basa en la religión islámica, y el modelo de Muhammad, que también asesinó y también raptó y también violó, es el modelo indiscutible
Eso es un fundamento del Islam. Lo que hizo el profeta es indiscutible. A los 53 años se casó con una nena de 6. Es indiscutible, es legal, está prohibido, es virtuoso. Y de hecho por eso se sigue practicando esto en países Por eso se sigue practicando, sí. Ese es un fundamento cultural. Ahora, cuando tú tienes un fundamento cultural que también ocurrió en Occidente, la Iglesia Católica, después de los 2 cismas que recibió, decidió hacer una inquisición en donde no se toleraba pensar diferente a lo que lo autorizaba el clero. Eso es lo que es el fundamentalista y eso es lo que mantiene al pueblo musulmán en el atraso. Si se fijan ustedes, todos los refugiados de árabes, incluyendo los que salen de los que viven en México, han salido de sus países y no hay a la inversa, no hay mexicanos, tal vez 1 o 2, que vayan de México a esos países. No hay una masa que huya de esos países en dirección a Occidente. Esto es el aspecto cultural. Otro, el hecho de que Israel es al contrario. Israel, por ejemplo, una mujer puede salir a la calle vestida como ella quiera, a la hora que ella quiera. El Estado, la policía, la gente apoyan esa situación. Cada quien decide cómo quiere salir en la calle y a qué horas quiere salir. Puede ser a la 1 de la mañana, a las 2 o a las 3. Eso es asunto del individuo. En los lugares árabes, incluso dentro de Israel, en las colonias árabes, una mujer no puede salir a la calle y por supuesto no se puede vestir como ella quiere. Eso es una constante. Esa es la situación cultural. Ahora, eso mantiene a los países gobernados por el Islam en un retraso, porque no existe la diversidad de pensamientos y la autoridad aplaca con violencia cualquier cosa que a ella no le parezca. Hay una verdad y una verdad absoluta, una verdad única. Después vendría el asunto geopolítico. Irán está apoyando los ataques de Ucrania con equipo hacia Rusia. Rusia y Irán trabajan juntos, ellos les aplican aviones no tripulados para el ataque de soldados en tierra y proyectiles. El otro tercer miembro es China. Hay un triángulo hoy entre China, Rusia e Irán. Irán es el que financia al Hamas, al Hezbollah y a el gobierno sirio. Eso es en cuanto a un fundamento geopolítico, ¿sí? Por el otro lado está Europa y los Estados Unidos, que en esta situación, en este momento, están apoyando la guerra de Israel. 2, hay una situación militar. Para que comprendamos esta situación militar, es importante que conozcamos la historia, cómo se ha dado la historia, qué tan complicado es y el tamaño de Israel. El primer ministro decía al Congreso norteamericano, comprendan la situación de Israel. Un avión supersónico en los Estados Unidos, yendo de la costa del Pacífico a la costa del Atlántico, le toma 3 horas cubrir todo ese trayecto, 3 horas. En Israel, cubrir el país por la parte más larga le toma 3 segundos. Es muy limitado a la posibilidad de hacer guerra dentro de Israel. Y Israel tiene que hacer lo que se le llama aquí siempre un ablandamiento del terreno. O sea, no vamos a pelear dentro de Israel porque no hay espacio. Tenemos que llevar todas las guerras fuera de Israel y tenemos que ablandar el terreno, porque si no, no se puede pelear. ¿Qué es ablandar? Quiere decir, la fuerza aérea tiene que atacar primero al enemigo, después tiene que limpiar lo más posible el terreno, pidiéndole a los ciudadanos no involucrados que se salgan, y segundo, bombardeando por tierra, artillería.
El tercer lugar es limpiarlo ya en tierra, esto es atrapar a los terroristas y entrar con tanques y con aparatos pesados de construcción que van a limpiar las casas para que puedan entrar los soldados con cierta seguridad, ¿sí? Porque si utilizaran los caminos ya establecidos, estarían ahí, estarían estos caminos ya preparando para recibir a los soldados. Y por eso se abren nuevos, eso se llama ablandar. Esto, lo que han pasado hasta ahorita, lo que ustedes han visto en las noticias, lo duro de la guerra, exagerado 1000% por los árabes, que es algo muy árabe, es algo muy palestino, es lo que se ha venido haciendo hasta ahorita y la guerra empezó hoy. Hoy, en el 8º día, empieza una fase nueva que es los soldados entran y el objetivo es rescatar a todos los presos y 2, atrapar a todos los miembros del Hamas. A todos los miembros del Hamas, sean los que planean, los que dan las órdenes o los que ejecutaron los crímenes. O los A que esos, encubren, ¿no? O sea, también se podría digamos que hay alguien que encubre, digamos, hay una mamá que encubre a su hijo. No hay un problema de tipo jurídico en ese sentido, porque es la mamá. Pero si él se está escondiendo detrás de su mamá, la vida de su mamá es responsabilidad de él y no del soldado. El soldado tiene que recibir, agarrar al enemigo y derrotarlo. Ese es un soldado, no es un juez. Un soldado no es un cura y un soldado no es un psicólogo. Un soldado es la persona a la que se le da la instrucción de derrotarlo. Perdón, Ahora, David, aquí me sí. gustaría hacer un comentario porque me parece, y porque ambos somos mexicanos, el hecho de ver al soldado como, tú dices, al que se le da la orden, pero el ejército en Israel no es como que hay 2, 3 cabezas moviendo los cables, sino que se trata de toda una comunidad, todo un grupo social que ese soldado es parte de ese grupo social, parte de toda la población y que además va en nombre de la población a servir a la población. Yo voy a hacer algo no muy políticamente correcto, pero voy a comparar. El presidente de México salió diciendo sobre la no violencia, abrazos y no balazos, pero él está protegido por gente con armas de fuego. O sea, hay algo que disona entre lo que dice y lo que hace. Es muy bueno para hablar, tan bueno como cualquiera en el mundo, pero para actuar, sus actos se ven. Yo puedo ver los actos de un presidente así cuando sus hijos están escoltados y su mujer escoltada y tienen armas, pero dice abrazos y no balazos. Eso es para el pueblo. Ustedes están desprotegidos, pero no en Israel. El primer ministro es un soldado. 5 veces estuvo mal herido y al borde de la muerte. Eso es el primer ministro en Israel. Ese es el gobernante en Israel. El gobernante en Israel es arquitecto y trabajó como arquitecto, trabajó en una fábrica de muebles. O sea, conoció el trabajo, se ganó el pan con el sudor de su frente y no fue un chacharachero que toda su vida abría la boca y era listo para las combinas. No, los gobernantes aquí son parte del pueblo, como los soldados. Todos los soldados somos parte del pueblo. Yo también, hoy yo no sirvo al ejército porque a los 55 años los soldados dejamos de estar activos. Y empieza la reserva. Ya si llaman a una reserva de mi edad, es que la situación es muy, muy, muy grave. No se ha llegado a ese momento. David, ¿te parece que empecemos con... Adelante. Hoy vamos a ver Israel en mapas. Ya a lo mejor si a alguien le interesa, pueden mandarme un mensaje, pueden dejar un mensaje. Si les gustaría que veamos otros aspectos de lo que está pasando. A mí me parece muy importante en este momento el Israel en mapas, porque pues, sobre todo a través de las redes sociales se invoca mucho al sentimiento y poco a la razón, y la verdad es que pienso que muchas personas tenemos un hueco gigantesco en historia y en geografía y sobre todo de Medio Oriente y sobre todo de Israel, ¿no? Entonces, yo empiezo con esta imagen que es muy romántica y muy tierna, lleno de flores y la mezquita del domo y escrito Palestina en medio y como si lo único que estorbara este paraíso fuéramos los judíos, ¿no? Y me llama la atención porque además es dentro de
el mapa de Israel. Entonces, a mí me gustaría que tú nos fueras acompañando en este viaje a través de los mapas de la historia de Israel, para que vayamos viendo cuál fue el terreno que se le llamó Palestina y por qué, ¿no? Y como por qué esta imagen, y les voy vendiendo spoiler, porque a mí me resulta una imagen que invoca al robo y al asesinato. Entonces, voy a pasar a la siguiente imagen. Esta es Aquí otra cosa que anda circulando mucho. Ajá. Yo quisiera hacer una reflexión sobre la palabra Palestín. Palestín es una palabra hebrea que la pueden ver ustedes traducida al español como Filistín. Los Filistín son los filisteos. Los filisteos eran griegos, y la palabra Filistín quiere decir los invasores. Así se les llamaba a ellos, los invasores. Y Plisha quiere decir invasión, Plisha, Filistín, y al español pasó como Filistea. Ahora, estos eran griegos, hablaban griego, su lengua era de origen griego, y no eran musulmanes y no semitas. Una falsedad, la letra P no existe en la P, no existe en árabe. Por eso ellos dicen Palestín, porque no tienen P. Por eso hablan así chistoso, como decía babá, o quiero comer papa, porque no aprendieron la P. Pero es lo ridículo ya de su mentira crónicamente aceptada, digamos. Sí, hay una nación palestina, no hay ninguna nación palestina. No existió esa, y hoy en día no hay una nación palestina. Y así, por ejemplo, dicen mucho el conflicto entre Palestina e Israel, o sea, no existe tal cosa como Palestina. No, es un conflicto árabe y se han ido retirando naciones del conflicto. Se firmó un convenio de paz con Egipto, se firmó un convenio de paz con Jordania, y los palestinos siguen manejando esta situación. Pero adelante, aquí vemos una mentira histórica. El primer mapa que dice aquí antes del 1946 es mentira, ese mapa nunca existió. Pueden ustedes checarlo exactamente. En 1946 estaban los británicos. Habían ganado la guerra contra los otomanes, que eran aliados de los alemanes. Los otomanes son musulmanes de habla turca, son turcos, no son árabes, no hablan árabe. Y ellos gobernaban esta zona, la gobernaban antes de los británicos. Después vinieron en el 46, ya estaban aquí los británicos, que ganaron el territorio en guerra echando a los turcos. ¿Sí? Después, o sea, una serie de mentiras, mentira tras mentira tras mentira. Vamos viendo los mapas, vamos viendo. Vemos los mapas y entonces nos vas explicando, ¿te parece? Sí. Aquí tenemos el reino del rey David, ¿sí? Durante el gobernado del rey David, estamos hablando hace 3000 años, este era el territorio de Israel, lo que ustedes ven en azul. En azul cielo, si ustedes se dan cuenta que hay una línea de azul mucho más fuerte que dice el Estado moderno de Israel sin, ¿cómo se dice? Fronteras y áreas de cese al fuego, ¿sí? Entonces, a lo que hace referencia David es este azul cielo. Adelante, David. Pueden ver ustedes la frontera con el mar Mediterráneo. Y adelante, que yo creo que si no hay ninguna pregunta, adelante pasaremos esto. Este es hace 3000 años. Palestinos es un grupo de extranjeros aquí. Y además, aquí hay un grupo de extranjeros. Ashkelon, Gaza. Y hablan griego. Perdón, otra vez poniendo en contexto. Esos Filistín no son los actuales árabes. No tiene nada que ver. No hay ninguna conexión más que discursiva. Estamos hablando hace 3000 años, este era el territorio. ¿Y en qué año está el calendario árabe? 1400 y... No existía el Islam. No existía el Islam. No existía el Islam nace en Arabia Saudita y es mucho más nuevo que el cristianismo. Estamos hablando todavía, no existe el cristianismo, Jesús no ha nacido, es 1000 años antes de Jesús.
Ok. Aquí vemos el Durante el gobierno reino de Herodes. Herodes es un gobernante y su padre es judío y su madre es macedonia, es griega. Y él es un rey impuesto por los romanos. Toda esta zona de amarillo es el Imperio Romano y le dan este gobierno a este hombre de padre judío y de madre macedonia. En la tradición judía, cuando la mamá no es judía, porque la que pone la nacionalidad es la madre, no el padre. Es raro para esos tiempos, pero esa era la situación. ¿Quién pasa la nacionalidad? Es la madre. Herodes no era judío, a los ojos de los judíos. Nunca lo hemos visto como judío, no era judío. Y los romanos lo pusieron, no fue electo por los profetas, no lo pusieron el pueblo. ¿Sí? Una pregunta, David. ¿Este Herodes es el mismo Herodes que mató a los bebés en la época de Jesús? Sí, Herodes es el rey impuesto por los romanos. Por los romanos. Fíjense, sí, pero aquí viene lo chistoso. Herodes puede matar a niños porque es el rey, pero supuestamente van los judíos a entregar a Jesús para que hagan juicio los romanos, que Herodes haga juicio. O sea, Herodes no es querido, es un dictador impuesto por los romanos, por la fuerza de los romanos. Ok. Bueno, Adel, ¿qué? ¿qué pasa con los romanos? Vámonos a Imperio Bizantino, pero antes, ¿qué pasa durante el Imperio Romano? Porque todavía esta zona, ¿cómo era nombrada esta zona? A mí me parece muy importante hablar del nombre, porque el Bien, nombre acá, también es la memoria. bien, bueno, pasa el otro para que lo pueda explicar, se va a ver mucho más claro. Miren ustedes, este es el Imperio Romano, lo que está en naranja, Bizantino. ¿sí? Bizantino. No, el bizantino es solo el rosa, el bizantino es Ah, una parte, el Imperio Romano es mucho más grande, controla prácticamente todo el mundo conocido y también llegan hasta Inglaterra, pero los romanos se ven en la situación de que en Israel, los romanos viven una revuelta judía. Los judíos pretenden revocar el mandato de Herodes y volverse autónomos. Y en ese levantamiento, los romanos lo ven como un signo muy peligroso porque un pueblo pequeño logra echar de sus fronteras al gran imperio romano. Tiene 13 divisiones, el imperio romano tiene 13 divisiones, manda 7 divisiones a aplastar a el levantamiento judío. Esto está ocurriendo 70 años después de la muerte de Jesús. O sea, si Jesús ocurrió en el año 0 cristiano al 32, esto está ocurriendo otros 40 años más tarde. ¿Sí? Jesús vivió bajo el gobierno de Herodes, bajo el gobierno romano. y ya desde entonces, Como dato curioso diré, solo para salirme un poco de eso, el mismo año que mataron a Jesús, mataron 2,000 judíos en cruces. porque las cruces eran usadas como un instrumento de tortura. Más que de tortura, de terror. También. Dejar a una persona clavada en un palo, muriéndose en el palo, es inhumano, pero causa terror. Esa guerra de terror era romana, ¿sí? No hay ningún judío asesinado con crucifixión en ninguna parte de la historia judía. No existe. Ese es un tormento. Y prueba de ello es que a Jesús lo matan con otros 2 ladrones. Estos 2 ladrones, ¿quién los juzgó? ¿Por qué llegaron a la cruz? No era una cruz, eran 3. Pero en realidad eran 2,000 cruces en ese lugar, ¿sí? Derrocaron, avasallaron el levantamiento y decidieron quitarle el nombre de Judá porque pensaron que Judá llevaba al colectivo otra vez a pensar
ese aire de independencia. Lo borraron y lo nombraron Palestina, porque si regresamos a la anterior, porque en este lado, aquí en donde ven ustedes Ashkelon, miren pegado a Gaza, en este lado existen los Philistine. Entonces le llamaron a todo Palestina para castigar. A Jerusalén le quitaron el nombre y lo llamaron Ilia Capitolina. Y desde entonces no se podía mencionar no Palestina y no Jerusalén. No Judá. Y No no Judá, perdón. No Judá, y le llamaron a todo. Esto es, si hablamos de este cambio de nombres, el territorio de Judá cambia a Palestina. Sí. Y Jerusalén cambia a, porque Jerusalén también son raíces hebreas, Jerusalén. Najón. Y Judá es Judas, lo que se traduciría como en Judas. Yehudá. Yehudá. Y Jerusalén. Y entonces Jerusalén es Ilia Capitolina. Ya no Sí. nos acordamos de eso, solamente decimos Palestina. Pero bueno, Sí. vamos a continuar. No, era la intención de los romanos, que no se acordaran ya de Judá. Y por supuesto no de Y parece Israel. ser que lo siguen logrando, ¿no? Pero para eso estamos ahorita aquí. La Iglesia Católica se divide, el Imperio Romano se divide, y entonces surge el Imperio Bizantino, que son romanos, pero de una sección y no los de la otra, la sección bizantina. Esto que ven ustedes en rosa son los bizantinos. Los bizantinos hacen esta zona y ellos más tarde llegan a lo que sería Israel. El Imperio Bizantino se aloja aquí. Y entonces surge el Islam. Y el Islam desde su principio es guerrero, quiere dominar al mundo y su fe es que todo el mundo tiene que ser musulmán. Se puede ver en el Corán y se puede ver en los hadices y se puede ver en el yihad, que es la guerra santa. El yihad es como una persona tiene que convertirse 100% en musulmana, también el mundo se tiene que convertir en 100% musulmán. ¿Okay? No hay tolerancia dentro de los gobiernos y eso gobiernos musulmanes, y eso poco a poco los volvió atrasados. Hubo una época de oro en donde se vieron influenciados por los griegos y abrieron un poco su estructura, pero eso cayó y fueron más bien dominados por los fanáticos del Islam. Adelante. Esa sería la época bizantina. ¿Okay? Sí. Aquí vemos de nuevo el mapa de Israel, ¿sí? Pero durante el gobierno turco de la dinastía otomano. Esto es el Imperio Otomano, ¿sí? Aquí lo dominaron los turcos. Los turcos sí son musulmanes y sí tienen un móvil musulmán, pero son los musulmanes más ilustrados, más cultos. Ellos dominan toda esta zona. Y hay periodos en las cruzadas en que los cruzados ganan Israel y luego lo pierden y luego lo ganan. Hay un quítate tú para ponerme yo, prolongado durante la historia, pero digamos durante el Imperio Otomano se vuelve fijo. Durante todo ese tiempo hay judíos en Israel, pero no tienen autonomía política, ¿sí? Viven judíos como en México hay judíos, pero no tienen ninguna injerencia en el gobierno. Ningún judío pretende que el gobierno de México o México sea su tierra, ni en Europa, ni en Alemania, ni en ninguna parte del mundo, a pesar de que hay historias como los protocolos de sabios de Sion, que es una mentira rusa, que hablan de que el judío lo que pretende es dominar, pero prueba, nunca han dominado otra nación más que la suya propia. Los otomanos sí querían dominar en nombre del Islam, pero muy inteligentemente en nombre del gobierno turco, todo el mundo, pero también cayó. El error de los otomanos fueron ser aliados de los alemanes. Ellos son los arquitectos de la tala de todos los árboles de Israel, un crimen contra la naturaleza. Los podaron para dar combustible a los barcos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? No todos los barcos eran
de petróleo, ya se usaba el petróleo, pero había muchos barcos que ellos provieron, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, provieron el combustible. Y ahí es donde entran en esta Segunda Guerra Mundial, en donde entran los británicos. Los británicos en una guerra contra los musulmanes y los nazis, que estaban más hacia Egipto, las tropas nazis, liberan, y aquí ven ustedes el territorio británico. En azul. En azul, ¿sí? Ellos controlan todo esto que hoy, en el ataque, en la guerra contra los otomanos, recibieron ayuda de beduinos y ellos artificialmente crearon el estado de Jordania y le dieron esto. Es importante aquí, en la Carta de Independencia, miren, aquí está Jordania, se lo dieron a los estos, pero antes de eso, regresa la diapositiva anterior, en esto, no, la posterior, esto aquí, llegan y gobiernan sobre todo esto los británicos, y entonces hay un lord inglés que dice, esta es la tierra de Israel y obligación de Inglaterra devolvérsela a los judíos. Eso se llama la Declaración Balfour, misma que se menciona en la Carta de Independencia Judía, en donde dicen, desde Balfour se nos está prometiendo devolvernos nuestra tierra que nos robaron. Nos robaron ¿quiénes? Los europeos romanos. Lo robaron por fuerza y tiene que regresar por fuerza, por algo karmático, tiene que regresar por la fuerza. De hecho, perdón, David, pero hay estas también, algo que circula mucho en redes, esta fotografía de la moneda que dice Palestine y está escrito en letras que no se entiende, que dice Palestina, Aleph, Yud, A, Y, no es ahí. Aquí el problema es que Israel. Aquí lo que no entiende la gente es hebreo, pero en esa misma moneda los británicos tienen un orden histórico muy desarrollado, ¿no? No es un pueblo de mentirosos. Es la única corona que se mantiene con fuerza, es el único gobierno, es un pueblo de gente sabia. La ciencia se ve grandemente favorecida por los ingleses, porque son apegados buscan la verdad. Y entonces ellos le llaman por la situación histórica palestina, la situación histórica de los romanos, pero al mismo tiempo le ponen Eretz Israel en iniciales, en hebreo, en todos los documentos que existen, y eso no los mencionan estos historiadores mentirosos y infantiles, porque en todos los documentos aparece Palestina y luego en hebreo Eretz Israel, Aleph Yud. En todos los documentos, licencias de manejo, pasaportes, todo lo que se emitía. No existió ningún presidente palestino, no hay uno, no hay un primer ministro palestino y no hay un rey palestino. Uno no hay. Esto es también hablando en el mandato británico. ¿Había judíos en la región? Sí. Luego entonces eran judíos palestinos. Sí, eran palestinos porque nacían en Palestina. Más aún, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno, el gobierno otomano, surge un líder religioso que empieza a idear la personalidad palestina. Él dice, somos palestinos, ¿sí? Y este ideólogo es el Yamin el-Husseini, es el mufti de Jerusalén, y profundamente arraigado sobre el sentimiento musulmán, y este es oficial de la SS, es oficial del ejército alemán, ¿sí? Y él le propone a Hitler, vamos a acabar con los judíos, elimínalos, no los dejes inmigrar a Israel, porque muchos judíos han estado inmigrando, no los dejes inmigrar, acábalos, nosotros vas a recibir nuestro apoyo, al grado de que todos los árboles lo talan para dárselo. Y se puede checar históricamente, las bases las puedo poner para que ustedes revisen la bibliografía. Por supuesto que va a haber gente que lo niegue, sobre todo si son árabes palestinos, pero cualquier historiador serio, entre ellos algunos mexicanos, van a ver que apoyan esa verdad histórica. El Husseini, a la caída de Israel a manos de los ingleses, se va a Berlín, vive en Alemania,
Pero el Hussein, el fundador de la primera idea palestina, es un nazi. No hay ninguna duda. Y el pensamiento es matar a todos los judíos. Yo ahí cometí un error gigantesco porque yo tengo una idea, mi ignorancia, perdón, pero yo tenía la idea de que había sido Arafat. No, Arafat digamos que hace el partido político. Él es simplemente un visionario, un académico religioso que dice, wow, esta es Palestina. Él es el primero que ve una visión, pero Arafat hace ya un movimiento político. Con algo que ya existe, ya la base. Con una idea que ya tiene él. Pero o sea, algo que es típico de la cultura musulmana en su intolerancia, se vuelven bastante simples, no tienen ninguna, no es rica su metodología científica. Los ingleses son muy buenos para la historia, son muy buenos para todo, pero los árabes son muy, o sea, para justificar su nación empieza a hablar del rey David y de la historia judía. Lo mismo que sucedió con el Corán. Sí, pero el Corán es una copia de la Biblia. La Biblia es mucho más, el Antiguo Testamento es mucho más antiguo. Mal hecho. Es una mala versión Mira, digamos que entre cristianos el Viejo Testamento no se alteró, no lo alteraron. Se agregó otro libro que es el Nuevo Testamento. Pero los musulmanes no, musulmanes agarraron los dos testamentos y los cambiaron a nivel de su inteligencia, lo que les dio su inteligencia. Y cualquiera que lo lea o lo conozca con alguna profundidad se va a cuenta que es una mala copia del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. ¿Sí? Los musulmanes creen en Jesús como un profeta. Musulmán. Es un profeta musulmán, no un profeta musulmán. Ellos dicen, todos son musulmanes. El rey David también, y Abraham también. Todos son musulmanes. Para ellos todos son musulmanes, pero en el año 1400 y algo surgió mucho más tarde, 14 siglos más tarde, surgió el Islam. Nació Muhammad. ¿Okay? Adelante, esa es la historia del pensamiento. Esto es ya la división que hicieron los ingleses y abandonaron Israel por una orden de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas, lo que entonces se llamaba la Liga de las Naciones, todavía no era la Liga de las Naciones, propusieron este cuadro que le llamaron el tablero de ajedrez. Si ustedes se fijan, los lugares que están de café eran los lugares que se nombraban como el Estado Árabe, no Palestina, todavía no existía. Dice aquí Estado Árabe, porque no había la palabra Palestina, era una idea de un clérigo nada más. Esto sería el Estado judío, lo que ustedes ven en azules. Esto se le llamó el mapa del tablero de ajedrez. Ben Gurión, el primer ministro judío, lo aceptó, pero los musulmanes árabes no lo aceptaron y salieron en guerra, lo que nosotros conocemos como la Guerra de Independencia. Esta fue la decisión de las Naciones Unidas y no la aceptaron. Uno más adelante. Perdón, y entonces, aquí me gustaría mencionar que o sea, porque muchas veces se habla de ocupación, como si, o sea, a mí me da la impresión cuando escucho eso como si los judíos hubieran llegado y hubieran dicho, aquí me pongo y vete, huye de aquí, ponte a un lado, te mando al apartheid, cuando en realidad fue una decisión tomada incluso por las Naciones Unidas, donde la mayoría... No, ya había judíos, aquí ya había judíos en este lugar. A lo que Siempre vivieron la creación judíos. del Estado. Sí, la creación del Estado Estado es parte de la voluntad de este pueblo y lo convierte en la única revolución popular con éxito. Digamos, si ves todas las revoluciones populares, incluida la de México, al final de cuentas el que perdió fue el pueblo. Se quedaron los mismos de siempre, o sea, Madero era parte era incluso una persona que elogiaba a Porfirio Díaz, Carranza era senador, toda la gente se cambió a la misma gente. Aquí no, aquí es una revolución popular que la gana el pueblo. Y la situación se puede ver porque no tenemos un ejército regular. El pueblo es el ejército.
Todas las gentes, todos los jóvenes, todas las jovencitas no religiosas van al ejército, las religiosas van al servicio social, ¿sí? Pero todos junto el servicio social y con el ejército, en conjunto hacen el ejército. ¿Cuáles aquí, por ejemplo, marcan a Jerusalén como una zona internacional en este plan? La zona de Jerusalén iba a ser gobernada por las Naciones Unidas, porque aquí en esta zona puedes encontrar prácticamente todas las religiones monoteístas. Aquí está el Vaticano, tiene bienes el Vaticano, muchos bienes, tienen la iglesia armenia, tiene muchos bienes. En la actualidad, muchas iglesias evangélicas tienen bienes y también tienen bienes muchas instituciones árabes, musulmanas, tienen bienes de culto. El judío no puede destruir o atacar bienes de culto, a menos que estén en guerra y que sea peligroso para los soldados, pero de primera mano no se atacan los bienes de culto. La libertad de religión ha acompañado a Israel durante muchos años. No es nuevo. Los jordanos no permitían el culto judío a solo unos años. En esta época que empieza, en estas fronteras, ya no se permite el culto judío en Jordania. Y Jerusalén, ellos lo nombran, la gente de las Naciones Unidas, como una unidad internacional gobernado ni por los árabes ni por los judíos. Pero no se aceptó este plan. Entonces empieza la guerra en 1948 y podemos pasar a la placa que viene. Nada más quiero decir, en este mapa, lo que ven ustedes de rojo. Perdón, David, solo como para aclararme la cabeza. Este era el plan de la ONU. Dos estados en este territorio. Sí. No lo aceptaron los árabes. No. Entonces, en el momento en que se firma y con el nacimiento del Estado judío, el día que se firma el acta de independencia es el día que todos los países alrededor salen a guerra contra el naciente Estado judío, ¿correcto? Exacto. Y entonces, esa guerra, que es la guerra de independencia, es la que da origen a este nuevo territorio. Este es el nuevo territorio y aquí ven ustedes esto marcado en rojo. Pertenece a Egipto. Que es lo que actualmente es la Franja de Gaza. Es en donde está el conflicto. En esto rojo es donde está el conflicto actualmente. En esta franja, que en realidad le pertenecía antes de la guerra del 67 a Egipto. Ahorita vamos a ver, era parte del plan de, simplemente estoy era parte del plan de partición de la ONU, la Franja de Gaza, ¿correcto? Pero la Franja de Gaza se queda en el 48, todavía con los egipcios, se pierde aquí las batallas, no se puede controlar esto. Y todo esto se queda a manos de Jordania. Esto es en Israel, cuando realmente nace, hay dos fronteras, una es Jordania y la otra es Egipto, que es Gaza, y la Cisjordania, por eso se llama Cisjordania. ¿Sí? Adelante. Esta situación. Jerusalén entonces queda. La mitad está del lado jordano y la mitad está del lado judío. De la ciudad vieja hacia el oriente es Jordana y de la muralla de la ciudad vieja hacia el occidente es judía. Los judíos no pueden profesar su culto en esta Jordania o esta reciente, porque también es nuevo el país jordano, pero es más viejo que el de Israel, pero no se puede hacer culto judío dentro de esta zona, ¿sí? Que es parte de Jordania en ese entonces. ¿Cuál es el año? Estamos hablando de qué Estamos año? hablando de esto es la guerra del 48. En el 48 así se termina la guerra, con este mapa. Ok. Y entonces. Viene en el 67, se preparan para una guerra Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Egipto. Todos los países se preparan para una guerra contra Israel. Él sale primero en un ataque contra la decisión de los Estados Unidos
y ataca a todos los ejércitos que ya están listos para la guerra y los derrota en 6 días. Y desde ese día el mapa se ve ahora así. Esto que era de Jordania pasa a ser bajo el control militar de Israel. El Golán, ¿qué? Los altos del Golán, que eran de Siria, pasan a ser bajo de Israel, y Gaza, que era parte de Egipto, junto con toda la península de Israel, de Sinaí, pasa a ser parte de Israel. Este es el nuevo mapa de Israel. Ahora, se critica que Israel no quiere paz, solo se quiere extender. Vamos a ver otra mentira. Israel devolvió por obtener la paz, en nombre de la paz, devolvió toda la península con ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí no puede haber ejército egipcio sin que lo acepte. O sea, si violan eso, es un casus belli, es una justificación de guerra, ¿sí? Hay condiciones, pero lo devuelven. De aquí a acá no van a ver. Y les devolvieron Gaza a los egipcios. Pero los egipcios dijeron, si me devuelves Gaza, yo no firmo la paz. La condición es que Gaza se quede contigo. Eso fueron los tratados de Campo David. Lo pueden leer en Wikipedia, en cualquier lugar. Es algo público, salió en los periódicos, salió en todas partes, no es algo secreto. No, que los egipcios no quieren a los de Gaza. También hoy les dicen, no entran a mi territorio. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Sí, es gente que tiene una cultura local de destrucción, de odio. Ya de por sí, el Islam y específicamente los árabes son una cultura de odio, por más que sea la cultura del amor y la cultura de la paz y la cultura de la devolución. No es cierto, son palabras, no actos. Ellos con su misma población son tremendos, son asesinos con su propia población. Todos los inmigrantes se van de aquí a Europa, de aquí a América, no al revés, no hay una inmigración. Nadie quiere irse a Taimán. Lo que está pasando en Ucrania, los ucranianos no se van a un país árabe, aunque tengan por supuesto que no. Tanto territorio. Sean lo que sea, nadie quiere irse a esos países, que es el infierno en su expresión, en la injusticia, el gobierno de la autoridad clerical, el obscurantismo de los países musulmanes es evidente. Ningún ucraniano se va para allá. Los ucranianos se van a Polonia, y los polacos no aceptan ningún musulmán, no los aceptan. Como decía hace rato, los egipcios no querían a Gaza porque los conocen, los polacos no quieren, los polacos no quieren a los musulmanes porque los conocen. ¿Y ahora los quieren? No, tampoco. Tampoco, no quieren abrir. El presidente de los Estados Unidos le pidió a los egipcios que deje salir a la población civil de aquí para que en lo que dure el conflicto puedan estar fuera, y el gobierno de Egipto no los acepta, porque es meterse muchos terroristas junto con la gente. Bien, eso fue hasta la firma del contrato de paz de Campo David con a cambio de paz, Israel pagó con territorio. Sí, pero que quede muy clara, el presidente sirio fue asesinado por los fanáticos musulmanes por aceptar un tratado de paz, aunque devolvió ese territorio. El presidente sirio... No, perdón, Egipto. ¿Cuál es el nombre del presidente? Anwar el-Sadat. Okay. Lo asesinaron sus propios soldados, fanáticos religiosos, musulmanes, por haber firmado un contrato de paz con Israel. A pesar de que él devolvió, miren todo esto, la mitad del país de Israel la recibió de regreso por haber firmado la paz. Y aún así fue asesinado por los fanáticos de su propio ejército. Adelante. Aquí tenemos entonces, se surgen dos lugares digamos, de población árabe. Esto no lo cuento, no cuento la franja de los Altos del Golán, porque por ley no se puede desocupar eso. El gobierno
el parlamento israelí requiere un porcentaje de votos muy altos para que puedan devolverlos, ¿sí? Por ley no se puede. Porque además aquí está el banco de agua más importante de Israel. Esta agua es salada, no se puede beber, esta agua se puede beber. Y estos tenemos dos problemas, uno que era territorio de Egipto y el otro que era territorio de Jordania. No hay Palestina. En 1964 se inventa el cuento y pueden ustedes verlo en testimonios de diputados israelíes, musulmanes, palestinos entre comillas, que dicen es un cuento. Esto de Palestina es un cuento y el fundador del movimiento político es Yasser Arafat. Esa milenaria historia es un cuento. No hay un solo rey y Arafat fue presidente después de que Israel firmó un contrato con él, esperando que se diera la paz. Para esa situación, para firmar la paz con estos habitantes, se hizo entonces un convenio. Les damos este territorio donde la mayoría son árabes, musulmanes, y este territorio, pero firmemos un contrato de paz. Desde que se firmó ese contrato con Arafat hasta el día de hoy, el número de crímenes ha crecido y no disminuido. Esto es, yo llego a comprar una televisión, voy a la televisión, yo ahora lo veo como comercial nada más, voy y compro una televisión y pago por esa televisión. Y yo recibo una televisión que no sirve, voy y se las devuelvo y me dicen, te la voy a arreglar. Me la entregan arreglada y no sirve, la vuelvo a llevar, me la vuelven a arreglar. Y y a la tercera vez no la han arreglado. Es mi derecho recibir mi dinero de regreso y que se queden con la televisión. Aquí les dimos el pago de terreno a ambos, porque era una sola organización. Ellos perdieron las elecciones acá y entonces entró el Hamas. ¿Dónde me podrías decir? Porque dices acá, a lo mejor tú lo estás señalando, Sí, pero yo no lo veo. a esto le llamamos Cisjordania porque A fue lo esta que parte. fue lo que era Samaria, Judea y Jordania. Samaria. Judea y Samaria es el nombre hebreo milenario. No existía Jordania. Cisjordania y no existía Jordania. Eso es algo nuevecito. Pero esto hace miles de años se llamaba Judea y Samaria, le llamaron la Cisjordania y se les dijo, bueno, vamos a hacer la paz, tomen este territorio. Este territorio entraron en disputa y aquí se quedó Hamas y aquí se quedó la Y autoridad este te palestina. refieres a Judea Los y de azul. Samaria No, Judea, Samaria y Gaza. y Gaza, Sí. exactamente. Porque dices y seguro que lo estás señalando, pero yo no lo veo. Entonces, Perdón. habla. El área de lo que es la Cisjordania y Gaza, que es la Cis-Egipto, digamos, quedaron a manos de la autoridad palestina y perdió a manos del Hamas, y el Hamas mató a todos los miembros de la autoridad palestina en su territorio. Los mató, cientos de ellos, porque es una organización fanática, criminal, ¿sí? Los mató y desde entonces no gobierna la autoridad palestina aquí, gobiernan la gente de Hamas, ¿sí? Pero ponía el ejemplo, si yo ya pagué la televisión, yo ya te di territorio y no hay paz, devuélveme el territorio. Yo ya pagué por paz, di territorio por paz, como con Egipto. No me puedes dar paz, devuélveme el territorio. O sea, aquí a mí me gustaría mencionar algo porque ponemos mucha atención a las palabras, ¿no? Cisjordania, la etimología de cis significa de este lado o de aquí. Cuando le llamamos Cisjordania, estamos asumiendo que pertenece a Jordania, pero cuando decimos Samaria y Judea, estamos aceptando, o mejor dicho, estamos entendiendo que pertenece al pueblo judío porque tiene nombres judíos. Sí, pero aquí hay un problema porque todo Jordania pertenece a la historia de Israel, ¿sí? Cuando entra Yoshua bin Nun, entra a Israel, hace un rito, ¿sí? Hace una rampa para al final de la rampa sacrificar animales y que la gente los coma.
Esa rampa se descubrió hace unos años y se Ujú. hizo un bien arqueológico. Ahora los palestinos lo quieren destruir. ¿Cómo es que se descubrió que esa rampa es de Yoshua bin Nun? Pero dense cuenta, los aztecas, para llegar a los aztecas estamos hablando de 500 años, medio siglo. Para hablar de Yoshua bin Nun estamos hablando de 3.500 años. O sea, es una cantidad de tiempo enorme. Se descubrió porque en esa rampa, hecha por la mano del hombre, se encontraron animales y todos los animales son kasher, que son los animales que comen los judíos. Los judíos no comen lo que se sale de esa categoría. Un judío no come camello, un judío no come cerdo, un judío no come conejo, un judío no come caballo. Nada de eso puede comer un judío hace miles de años. Las leyes están escritas hace 3.700 años, las reglas alimenticias. Y en ese lugar se encontraron restos de animales. Sherim, no se encontró uno solo, un perro, no se encontró. Entonces, este es el lugar donde entraron los judíos a Israel. Una aseveración arqueológica de la historia bíblica que muchos niegan. Bueno, dentro de Gaza, dentro de el territorio de Judea y Samaria, ¿qué pasa? Gaza, estamos hablando del mapa de la derecha, el territorio de Judea y Samaria, mapa de la izquierda. Sí, esto era antes de que se desocupara este mapa, antes de que Israel desocupara. Israel sacó a todos los judíos de aquí y a todos los judíos de aquí. De estos puntos que ustedes ven, Netzarim, todos estos puntos, Israel los desocupó en un convenio con la autoridad palestina, no con Hamas, con una autoridad palestina, y los sacaron por fuerza. Vivían aquí 8,000 familias, ¿sí? Las sacaron a todas ellas y se le dio el completo control, tanto municipal como militar, ¿sí? Pero les dijeron algo que no pueden tener es ese ejército sin que nosotros sepamos. No pueden Otra vez te pago con territorio, pero dame paz. ¿Qué? Eso es. Y no lo dan al día de hoy, No, 2023. desde mi punto de vista personal, no lo pueden dar porque la ley del Islam es guerra. Porque no lo saben. No lo saben dar. Hay un trasfondo religioso, hay un trasfondo religioso, hay un yihad, hay una orden para cada uno de los musulmanes salir a la guerra santa. Lo disfrazan muy bonito diciendo no hay guerra santa, pero vean ustedes los nombres de los grupos terroristas. Yihad islámico. O sea, yihad es la guerra santa islámica. Ahora ellos dicen, no se trata de guerra santa, se trata de controlar tus propios instintos. ¿Cómo puede ser que quemas a una persona y luego la orinas y dices controlas tus instintos? O que violas a una mujer en los cuerpos de la gente conocida que acaban de matar, sobre sus cuerpos la violan. O que quemas vivo a un bebé, o que le cortas la cabeza. O que le cortas la cabeza. O sea, ¿dónde está ese control del Islam? ¿Dónde se han controlado alguna vez? El 11 de septiembre asesinaron 3,000 norteamericanos. ¿Sí? ¿Dónde está esa humanidad? Los cristianos crucificados en países musulmanes. Por ejemplo, por ser cristianos. ¿Cómo se llama esto? Estos europeos que ahí, los checoslovacos, ellos son dignos testigos de la brutalidad musulmana. O los armenios. Los mismos armenios, la brutalidad musulmana turca, y de los males el mejor, pero ellos son realmente como nazis, se portaron con los armenios. Ahora, la situación es aquí que Israel salió con la esperanza de que hubiera más allá, con la seguridad. Yo recuerdo que cuando desocuparon esta zona, yo mismo apoyé al primer ministro israelí que tomó esa decisión. Hoy me arrepiento porque ha costado muchas vidas, incluidas las de hace una semana, el haber creído en esto. Y creo que lo correcto es lo que está empezando hoy. Hoy empieza la guerra. Hoy empieza la guerra. Hoy las tropas israelíes van a empezar a hacer. Ya se terminó el ablandaje del terreno. Ahora empieza la limpia del terreno y después vienen las tropas. También regresando a los nombres que dices de él, ¿cuál decías?
este grupo terrorista? Hay Boko Haram, hay Estado Yihad Islámico, el Islámico, ISIS, el Estado ISIS, Estado Islámico, Islámico. la yihad, Mira, la regla más o menos dice así: no todos los terroristas son musulmanes. No todos los terroristas, perdón, no todos los no musulmanes todos son los terroristas. musulmanes son terroristas. No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Esa es la dialéctica que puede definir al Islam. No todos los musulmanes son terroristas, pero sí todos los terroristas son musulmanes. Oye, pero a mí me parece que también es una concepción, digamos, Europa. En Europa ya están sintiendo el rigor de lo que es tener en Francia, por ejemplo, hay lugares, y quien vive en Francia no me va a dejar mentir, hay lugares donde la misma policía ya no entra. Mejor, es cierto. Y en América queda como muy lejos a la imaginación. Es una percepción del mundo diferente. A mí me voló la cabeza darme cuenta de esto. Sí, pero hay un cambio. O sea, hay como una orden también religiosa de si te pega tu enemigo, dale la otra mejilla. ¿Sí? Es una orden cristiana. Hay Es una eso. concepción del mundo cristiano y que no Sí, aplica al mundo musulmán. no, pero ¿qué pasa? Los polacos, que son cristianos, ¿ok? Cristianos y además católicos. Los polacos dijeron, no, aquí no entra ni un solo musulmán, no entra, punto. Y lo empezaron a criticar de todo el mundo. Hace unos días salió una manifestación de 1 millón de gentes apoyando a su gobierno. ¡Wow! Un pueblo que apoya a su gobierno. Me suena como Israel. El pueblo está con su gobierno y no están divididos. No, este es un mentiroso que les miente a los otros y los maneja. No, todo el pueblo diciendo sí. Y el primer ministro polaco dice: yo fui elegido para hacer eso. Eso es lo que mi gente quiere. Yo me ocupo de mi país y de mi familia. Es mi responsabilidad. Regresar al Eso, punto de la familia, ¿no? eso es Mi lo que es un familia. líder. Es una familia, una nación es una familia gigante, pero es una familia. Hay responsabilidad del gobernante con su pueblo. Eso se perdió en Occidente y ahora se está retomando. O sea, debido a esta situación van a haber franceses que son franceses musulmanes o refugiados que se levantan a protestar y el gobierno francés los calla. Estamos en Francia, nosotros no tenemos que entrar allá. ¿Por qué me vas a causar quemar autos y quemar comercios solamente porque estás protestando? Digno del terror musulmán. Bueno, el siguiente mapa. Comparativamente Israel, si el territorio israelí estuviera dentro de México, ¿cuánto ocupa? Sí, y también en población, la población de Israel es muy, muy pequeña. Me parece que Tlaxcala sería más grande que Israel. En Argentina no encontré más mapas de Latinoamérica, pero igual pueden servirse de estos o buscar en internet. Y en comparación con Argentina. Ahora, Israel en el, en el Este es el mundo vecindario, musulmán, el mundo árabe. El amarillo es el mundo árabe. Ustedes pueden ver aquí al expansionista Israel cuál es realmente su tamaño. el gran monstruo invasor colonialista es un pedacito de astilla en medio de lo que son los países árabes. Ahora, yo quiero que vean que todos los países musulmanes, todos tienen crisis bélicas contra su propia población. Todos son exportadores de almas en pena, de emigrantes, todos. Ustedes pueden ver en Europa marroquíes, algerinos, liberianos, tunecinos, egipcios, gente Sirios. de Sudán, sirios, libaneses, iraquíes. Al revés, no se van a encontrar una comunidad de españoles en Sudán. No hay de eso. O sea, darnos cuenta de que el problema de los árabes son los árabes mismos. Y lo único que está haciendo Israel es ponerles en la cara al mundo occidental: ojo, esto no puede ser en nombre de la justicia,
en nombre de lo justo, en nombre de la humanidad. No puede ser que el terror sea el gobernante, ¿sí? Esto es muy humano, o sea, otra vez me duele, pero soy mexicano, conozco la realidad. El terror del narcotráfico, el terror del gobierna. Los mismos vecinos gandayas. No, no puede ser. Hay ley y todos estamos debajo de la ley. Y aquí yo les digo algo muy atrevido incluso del judío. Los judíos en determinados momentos de la historia, en algunos puntos, han juzgado a Dios, porque la ley está encima de Dios. La ley es algo que inventamos y por tanto está encima de la naturaleza. La ley que protege a los árboles, la ley que protege la naturaleza, la ley que protege a los niños, la ley que protege a los niños y a los niños discapacitados. La ley está por encima de Dios. Es el plano con el que se hizo el mundo. La ley es producto de la voluntad. De hecho, recuerdo esta discusión que decía, había un rabino con el que estaba estudiando y que decía que Dios creó las leyes de la naturaleza, entonces él mismo se tiene que someter a las leyes que creó. Exacto. Entonces yo le decía, ¿y cómo es que pensamos esta situación de que se abre el mar para que pase el pueblo de Israel? Y él me dijo, bueno, mira, así como lo ha retratado el cine, no está escrito, ¿no? Pero sí que está escrito que, por ejemplo, un día antes empezó a soplar el viento, ¿no? Y empezó a como agitar las aguas. Esto es, el mismo Dios que creó la naturaleza se somete a las leyes de la naturaleza y a través de eso obra milagros. Entonces, así lo creo yo, y el milagro es una expresión de la naturaleza. Esto es, sí también... hay un documental de Jakobovich que habla sobre la partición del mar, cómo es que se abrió el mar, ¿sí? Cómo pasaron en seco. Nehama Leibovich. No, Jakobovich, Simcha Jakobovich. Es un cineasta norteamericano, judío, y conocedor de la tradición judía, conocedor de pero él habla de la explosión del Santorini, un volcán europeo. Él explica ese documental, explica cómo él explica de manera científica lo que está escrito en el Éxodo. Por ahí lo buscamos y lo pongo en los comentarios. Algo que también yo recuerdo mucho que dicen, y que lo aprendí aquí, como confía en el milagro, no, cree en el milagro, pero no te confíes del milagro. Esto es, tú tienes que hacer tu parte sin confiar. Esto es como una paradoja, ¿no? Y siempre en el judaísmo hay muchas paradojas, como por ejemplo esta, ¿no? Si tú haces tu parte, es muy probable que ocurra el milagro, pero no va a ocurrir el milagro si tú no haces tu parte. Exacto. En este momento, esa lucha con la oscuridad es la lucha contra el fundamentalismo islámico. No Asa, sino es toda una concepción errónea de toda la humanidad. Ahora, si Israel no pone violentamente una marca, una frontera, todos estos países de amarillos están amenazando a Israel. Todos ellos tienen ejércitos muy grandes y una cantidad de personas enorme. Si Israel responde con toda su fuerza, va a evitarse probablemente una guerra nuclear que pueda borrar a todos esos países, que es otra alternativa. A lo mejor a todo el mundo. Algo que me llamó la atención, regresando a este mapa, es que en Tel Aviv, por ejemplo, hay todo un grupo de gente sudanesa, estamos hablando de este país grandote de Sudán, que cruzan todo Egipto para entrar a Israel y que son musulmanes además. Y a mí me llamaba, porque están huyendo de Sudán, de también masacres que llevan a cabo los musulmanes contra los musulmanes, y a mí me llamaba la atención, ¿cómo es que cruzan un territorio tan grande para llegar a Israel, que además es un estado judío, y no se quedan en Egipto? ¿Por qué no se quedan en Egipto? Son Mira, yo te digo, yo te contesto a eso. Durante todas las guerras de Israel, con todas las guerras ganadas de Israel,
No hay un testimonio de una mujer árabe violada. Uno. Ahora, en este asesinato de esta semana, ya no estoy hablando de la historia, mujeres violadas por cantidades, cientos de mujeres violadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Humilladas de una manera y asesinadas Y después. además su cadáver también Porque profanado lo de que una pretenden forma. es el terror, lo que pretenden es el terror, eso es lo que pretenden. Dime en todas las guerras que ganó Israel y que humilló a toda la fuerza musulmana, a toda la fuerza árabe, ¿cuándo hubo una mujer violada? Una. Eso es el Islam, el cuento, eso es Palestina, el cuento, Y la que también, mentira. Ay, perdón, pobrecitos de nosotros, ¿dónde estaban ustedes, pueblo, que pusieron a esos líderes? Ustedes son responsables de esa gente, lo ganaron democráticamente, los cubren, ponen a sus niños a defender a los bravos guerreros del Islam. Niños, bebés, hospitales, ¿dónde estaban? Ahora sí, pobrecitos, les destruyen sus casas, pobrecitos salen, pobrecitos tienen, no hay responsabilidad popular, o se entregan los criminales, o se entregan los criminales. O se paga, se entregan la gente que está raptada, o se entrega a la gente que está raptada. Hace poco, y fue eso muy duro de ver, el papá de una niña de 8 años, que cuando le dicen encontramos el cadáver, tu hija está muerta, él se pone contento y dice gracias. Y le preguntan por qué. Dice, porque estas bestias violan niños, los dejan sin tomar agua, los dejan sin comer, los torturan, les cortan parte de su cuerpo. Que la hayan matado, por lo menos me da la tranquilidad de que murió, no sufre más. A manos de estos animales, se tiene que parar en bien de la humanidad, en bien de la historia, por justicia, se tiene que parar esto. Así no se juega el ser humano. Y si es importante la guerra, lo van a tener que pagar con guerra. Va a ser parado esto. sí. A mí me gustaría regresar al principio. ¿Tú qué piensas, David? De esta Hermoso, anti-técnica. el cuento palestino, como siempre, un cuento, una mentira, no se comportan así, yo vivo con ellos, trabajo todos los días trabajo con ellos, es mentira, son violentos, es mentira, no, ni siquiera la agricultura o la limpieza, cosas básicas, no la tienen, un millonario puede vivir al lado de la porquería, es mentira, es una cultura decadente que se inventó hace poco, y tiende a parasitar, ¿sí? El templo este fue construido en la época construido especialmente por el dominio de los kurdos, era kurdo el líder. ¿Qué me salen con palestino? A los kurdos les quitaron todo su país, no existe Kurdistán. No existe, lo borraron los árabes y lo construyó un kurdo. Paradojas del cuento árabe. Los árabes son muy tramposos. Yo no sé cuánto hayan ustedes trabajado con los árabes, pero quien ha trabajado con ellos se puede dar cuenta que cuando tienen poder son tramposos. Yo trabajé con musulmanes sirios en Canadá, que estuve trabajando cerca de un mes y no me pagaron. Yo trabajé, No yo tienen, trabajé. no tienen el mínimo de No me orden, el mínimo pagaron, de no ley. me pagaron porque en aquel entonces yo era débil, digamos, socialmente, no tenía documentación para trabajar y debo aceptar que también en Israel tuve una situación así. A mí me pagaron los judíos, a mí no me pagaron los musulmanes y me dijeron incluso, y tienes suerte, después de haber trabajado un mes, me dijeron, y tienes suerte que no te denunciemos a la policía. Australia sacó con violencia las manifestaciones musulmanas. Los australianos saben cómo tratar, están hablando el idioma árabe. Los alemanes pararon las protestas palestinas, están empezando a hablar árabe. Los franceses empezaron a pararlos. Israel tiene que mostrar ahorita que los para, es obligación moral de Israel, pero sobre todo es el legado a la humanidad de que hay justicia, hay ley, que no puedes hacer el crimen que quieras y pasar inmune, no puede ser. Es la decadencia de toda la humanidad. Hoy que los valores están en entredicho, hoy viene esta situación, la justicia está más allá de la bondad, más allá.
porque la bondad y la religión no tienen nada que ver con la justicia. Bueno, David, gracias por tu tiempo. ¿Te gustaría agregar algo más a No, esto? nada más esto. Si alguien preguntó algo, me gustaría, si es que hay preguntas en el encuentro, no sé. No, y voy a ver si es que está grabando porque parece ser que se detuvo. Pero bueno, gracias, David. Ten buen Bye, bye. día. Bye.